Señor capitán licenciado en Ciencias de la Educación Ezequiel Pruna, buenas tardes. Soy el cabo primero de policía, Henry Gabriel Cuñez Cuji. El tema que voy a exponer se trata del capítulo 2, Justicia Indígena. El derecho de los pueblos indígenas en el Ecuador es un derecho nuevo, hablando en el sentido positivista. Si recurrimos a su derecho natural que tiene tantos siglos como su existencia misma, desde antes de que los españoles tuvieran ni siquiera la más remota idea que existían estas tierras, que hoy por eso mismo llamamos las centrales. Son las expresiones de una connotada personalidad indígena haciendo referencia a nuestra justicia común. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de la constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación con la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionales reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurran tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. En ese mismo sentido se pronuncia la Constitución en su artículo 171, al establecer las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantías de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. En tal virtud, cada nacionalidad y pueblo, de acuerdo con sus procedimientos ancestrales, resolverán sus conflictos, pero sin violentar los siguientes garantías mínimas: el derecho a la vida, derecho al debido proceso, derecho a la no tortura, a esclavitud ni tratos crueles, derecho a la no agresión física y psicológica. Con esta regulación se busca limitar la vulneración de uno de los principios internacionales consagrados, incluso por la Constitución en su literal I. Artículo 56. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por una misma causa o materia. Los casos resueltos por la justicia indígena deberán ser considerados para este efecto. Esta forma de administrar justicia en la ciudad, presentada como un estudio de caso, reluce algunos elementos importantes, como por ejemplo que los pueblos indígenas están dotados de mecanismos legales para ejercer los derechos como colectividad que les asiste. Y el hecho de que estemos en las ciudades no ha sido un impedimento para desarrollar algunos elementos identificados. De la misma forma, vemos cómo los dirigentes indígenas mantienen el poder en el interior de sus comunidades, y no solo dentro de allí, sino en el lugar donde se encuentren. Ante lo expuesto, lo menos que podemos hacer como policías es respetar entonces lo que hasta el momento la ley positiva les ha reconocido, sin que este respeto constituya o se perciba como debilidad en el momento que sea necesario el empleo de la fuerza para mantener el orden y la paz ciudadana. Hasta aquí mi intervención, mi capitán. Buenas tardes.